Bienvenidos, amados oyentes y espectadores, a este nuevo tiempo de estudio bíblico que cada viernes venimos trayendo semana por semana para que podamos aprender a través de las enseñanzas que nos traen las Escrituras, a través de la Biblia, por medio de la palabra del Señor. Dicho esto, en esta oportunidad estaremos conversando del libro de Isaías, siguiendo como se habló en la semana anterior del capítulo 2, y estaremos hablando en esta oportunidad del capítulo 3 bajo el tema que el Señor utilizó a Isaías, que es el autor del libro, para profetizar a Judá y a Jerusalén sobre el juicio que el Señor iba a manifestar, quitando todo sustento de pan y quitando todo sustento de agua. Y con eso comenzamos citando las Escrituras que dice en Isaías capítulo 3 versículo 1: porque aquí el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte todo sustento de pan y todo socorro de agua. Isaías capítulo 3 versículo 1. Realmente la desgracia llegó a Jerusalén y a Judá durante ese tiempo por sus malas obras. Las malas obras, realmente entendemos que cuando una persona anda en caminos incorrectos, el Señor no se precipita para enviarle un juicio, sino que se toma su tiempo y su momento para poder manifestarle que ya su ira ha llegado hasta el borde, para buscar la manera de poder incitarle y declararle, utilizando a veces el Señor usa personas para que el pueblo pueda humillarse ante el que el Señor emita su juicio, porque tenemos un Dios que es tan misericordioso, que no actúa velozmente y rápidamente con tal de acabar a la persona. No, Él usa personas para profetizarle. Él usa personas aquí en la tierra para hablarle a ese pueblo que anda sumergido en malas obras, de manera que pueda declararle una advertencia de que se pueda alejar de las malas obras, para que el Señor pueda en su infinita misericordia no enviar su juicio, y lo envía una o dos o varias veces para que la persona pueda entenderlo, hasta llegar a un punto que si la persona no entiende o no quiere entender porque su corazón se ha cerrado al orgullo para escuchar la palabra del Señor, el Señor entonces envía el juicio por donde más le duele. No obstante a eso, cuando viene la desgracia a través de un juicio manifestado por el Señor, siempre empieza a provocarse el caos en una sociedad. Por eso la Escritura nos enseña lo siguiente, Isaías capítulo 3 versículo 5: y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino, el joven contra el anciano y el villano contra el noble. Entendemos que cuando la desgracia tocó en ese caso a la puerta del pueblo de judío, en este caso del pueblo de Judá y de Jerusalén, sus oportunidades fueron escasas y la violencia realmente se desató innumerablemente. Entendemos que la violencia, cuando ocurre ese caos por medio de la carencia, la gente siempre busca la desesperación para acudir a la mano humana, porque sabe que el corazón lo ha alejado de Dios. Y en estas ocasiones, lo que realmente debe hacerse es lo contrario: colocarse, inclinarse y arrodillarse en Señor y clamar a Él para que pueda ayudarnos en medio de la desesperación que pueda presentarse en ese momento. Sabiendo que para esa época la desgracia en Judá y en Jerusalén venía creciendo, y el Señor estaba utilizando el profeta Isaías para que le siguiera profetizando al pueblo sobre las cosas que venía realizando. Por eso la Escritura nos enseña lo siguiente: pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová. Isaías 3 versículo 8. La maldad siempre ha estado pesada en la balanza, y las malas obras siempre tienen su punto de fractura. Por esa razón que toda maldad siempre tiene un balance. El Señor no permite que la maldad agarre un peso exorbitante y que ponga por encima, mejor dicho, a los que hacen buenas obras, a los que actúan en justicia. Por esa razón que cuando la balanza tiene un peso enorme, el Señor ya clama, en este caso,
utiliza a sus siervos, a las personas que necesitan enviar ese mensaje a esos pueblos que andan en desobediencia, andan sumergidos en pecado, para que puedan alejarse de su mal camino y el Señor pueda perdonarlo, porque tenemos un Dios que es totalmente, infinitamente misericordioso. No hay palabra para definir la magnitud de la misericordia del Señor. Por esa razón, tenemos que seguir aprendiendo a humillarnos a Dios para que en medio de la carencia sea un proceso que el Señor nos haya colocado por nuestro mal camino. Pues sabemos que siempre hay una promesa para aquellos que hacen lo correcto. Siempre Dios guarda a aquellos que están haciendo obedientemente las cosas que a Él le agradan. De hecho, aquellas personas que caminan en integridad, el Señor siempre envía ángeles para que le envíen consuelo. Y por esa razón, Isaías decía en su escritura lo siguiente: decir al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de sus manos. Isaías capítulo 3, versículo 10. El profeta da consuelo al pueblo, a ese pueblo que estaba escuchando los juicios emitidos por Dios al pueblo, pero sin embargo, el profeta estaba enviando también una promesa para esas personas que realmente se encontraban vulnerables ante las situaciones y que lo único que hacían en su vida era clamar a Dios. Y por esa razón, fijámonos que el profeta siempre va a dar el consuelo a los que se mantienen siempre haciendo lo correcto y clamando a Dios de corazón. Por eso es que el que clama a Dios de corazón siempre le va a ir bien. Porque dice Mateo capítulo 5, versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque esas personas únicamente son las que verán a Dios. No obstante a eso, sabemos que siempre hay un pueblo que le gusta hacer las cosas incorrectamente, actuando en maldad. Por eso que el profeta les decía en ese momento: los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres que se enseñorearon de él. Isaías capítulo 3, versículo 12. Pues para esa época entendemos, de acuerdo a las cosas que venían sucediendo, que los reyes de Judá eran gobernantes muy jóvenes y que no tenían la madurez para dirigir a un pueblo. No obstante a eso, queridos oyentes y amados espectadores, aquellos que arduamente quieren saber lo que el Señor quiere hablarle, quiere explicarle, quiere enseñarle, porque en estos tiempos es necesario escuchar palabra del Señor, porque llegará un momento que estará escasa la palabra del Señor y uno querrá escuchar: ¿dónde puedo escuchar algo que alimente mi alma? ¿En dónde estará aquella cosa que pueda yo saciarme de vida eterna? Y no se escuchará por ningún lado, porque es algo profetizado. Lo profetizó el profeta Amós, donde muchos querrán salir a buscar la palabra del Señor y no la encontrarán. Por eso es que es bueno siempre mantenernos nutrido de la palabra del Señor. Así como usted se alimenta de alimentos sólidos, valga la redundancia, hay que alimentarse con la palabra del Señor. Dado que para ese entonces los muchachos que eran opresores del pueblo, que eran esos gobernantes jóvenes, eran liderados y dirigidos por mujeres de la época. Se entienden que pueden haber sido sus mismas madres o pudieran haber sido otro tipo de mujeres que guiaban a esos muchachos a oprimir al pueblo. Pero ¿para qué lo oprimían? Era para saciarse de lo poco que tenía el pueblo, de lo poco que tenía el pobre. Es tanto así que el profeta le dijo lo siguiente: asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensorbecen y andan con cuello erguido y con ojos de desvergonzado, cuando andan danzando y haciendo son con los pies. Isaías capítulo 3, versículo 16. No obstante a eso, las mujeres del pueblo andaban en pecado, pero no tenían vergüenza delante de Dios. Cuando danzaban en público hacían cosas atroces que a oculto no lo demostraban, pero a nivel público buscaban la manera de camuflajear su vergüenza, camuflajear su pecado. Y por esa razón el mismo profeta les profetizaba diciéndole eso públicamente, para que le llegara ese mensaje y le removiera todo eso que se encontraba internamente. Finalmente, el pueblo
de Judá y de Jerusalén tenía que haber clamado a Dios para que se liberaran de las malas obras. Tenían que entregar su corazón a Dios y humillarse a Él para que el Señor pudiera enviar nuevamente el sustento de pan, el sustento de agua. Así como en estos tiempos, amado oyente y espectador, escucha la voz de Dios, aléjate de las malas obras, haz lo bueno, haz lo correcto, practica la bondad, practica la generosidad y llena tu corazón de amor para con Dios, con el prójimo y contigo mismo, para que Dios te siga siempre ayudando en todas las cosas que tú quieres y aleje de ti las cosas malas que te puedan engañar y entorpecer tu camino. Sin más que agregar, se despide de ustedes un servidor del Señor, escritor para la obra del Señor, Enrique Loaiza. El próximo viernes estaremos por aquí hablando nuevamente de la palabra del Señor a través de este estudio bíblico y sin más que agregar, que Dios te siga bendiciendo de una manera muy especial en el nombre poderoso de Jesús. Amén.